Bueno, mi nombre es Gabriel Ángel Muñoz Galeano. Soy sociólogo de profesión de la Universidad de Antioquia, 2014. Hoy se está cumpliendo 30 años de nuestra Constitución Política de Colombia, una de las mejores constituciones de Latinoamérica. Entonces veamos qué ha pasado en este país en estos 30 años, porque el 98% de los colombianos desconocen la Constitución. Empezando por un principio fundamental, que es que no se aplica y no la enseñan. Si no la enseñan, no se aplica. La Constitución en Colombia debería de ser obligatorio en todas las instituciones educativas, tanto público como privada, y en las instituciones de educación superior. Pero no le interesa a los gobiernos que la Constitución se enseñe y se aplique. ¿Por qué? Porque usted y yo nos convertimos en sujetos críticos, y a eso a los gobiernos y a la clase política no le interesa, porque acá en esta Constitución está consagrado todos los derechos fundamentales que tiene una persona, que tiene un ciudadano y que tiene uno como sujeto de una nación rica y hermosa como es nuestra querida patria, la Colombia. Esta Colombia que queremos todos, que vivamos en una Colombia tranquila, en paz, con igualdad de condiciones, con equidad, con justicia, que todos nuestros recursos sean repartidos equitativamente dentro de toda la población. Que ese artículo 95 de nuestra Constitución, en su ítem 9, donde nos dice que debemos de contribuir con los gastos de Estado, pero dentro de conceptos de justicia y equidad. Por eso es el estallido social que hay hoy de los jóvenes, esos jóvenes que han estudiado la Constitución y que saben que nos están violando todos estos derechos fundamentales, estos gobiernos que vienen ejerciendo desde el año 1991, donde se consagró nuestra Constitución de Colombia. Veamos ahora por qué los gobiernos violan la Constitución, por qué nuestras Fuerzas Armadas de Colombia y de Policía violan la Constitución. Dice la Constitución en su artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Si no hay pena de muerte, ¿por qué mandan a bombardear campamentos donde hay niños y niñas, donde hay rebeldes, donde hay sujetos que piensan diferente a los gobiernos? No, la idea no es irlos a bombardear, la idea es, en un gobierno democrático, es traerlos al diálogo y conversar con ellos y hacer de esas personas sujetos libres para que puedan ejercer la Constitución. Ese es el deber ser de un gobierno. El artículo 12 dice: nadie será sometido a desaparición forzada o torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dice nuestra Constitución. Y hoy en el estallido social que hay, siempre que hay manifestaciones de jóvenes, de personas, de pequeños empresarios, del campesino, que salen a protestar, a reclamar unos derechos, los gobiernos mandan a la fuerza pública a que los asesinen, y los asesinan. Miren lo que está sucediendo hoy en Colombia, y siempre que hay manifestaciones en toda su historia, a la clase política no le conviene eso, que hayan expresiones que estén en contra de ellos. Por eso la diferencia, y por eso no respetan la Constitución quienes gobiernan, el pluralismo de lo que habla el artículo 1 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución en su artículo primero nos dice, en su artículo primero, Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana. Pero no hay respeto y no hay dignidad humana y no se respeta el pluralismo cuando están aniquilando al que piensa diferente, a nuestros líderes sociales, a los que firmaron un acuerdo de paz. Uno de los acuerdos de paz que está protegido y apoyado de las fronteras de Colombia hacia allá, sin excepciones, por todos los estados del mundo, menos por una clase política que gobierna este país. Entonces,
Eso es lo que nos tiene a nosotros, que la Constitución no la aplica los gobiernos de turno. El artículo 95, en el artículo 95 de esta Constitución está concentrado todo lo que es la ley, el Código de Policía, la ley 1801. Si a los jóvenes desde preescolar hacia la universidad nos enseñaran la Constitución obligatoriamente como una materia, les aseguro que seríamos una sociedad con más conocimiento y más intelectual y más respetuoso de las normas, porque somos una sociedad anómica. Al ser una sociedad que sufrimos de anomía es porque desconocemos la Constitución. El artículo 95, que empieza muy bonito ese artículo 95, y dice: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos estamos en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano. Dice: toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, pero este gobierno no cumple la Constitución y cumple las leyes, las viola constantemente. El artículo 22 de nuestra Constitución dice, el artículo 22, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Porque a este gobierno no le gusta la paz. ¿Por qué no llama a todos los actores armados y se sienta a dialogar con ellos, a desarmarlos, a decirle: vengan acá, esto es un país verdaderamente democrático, ustedes son colombianos, ustedes no son gente de otros territorios, de otras naciones, no, ustedes son gente de este territorio, de nuestra patria, de esta patria que la queremos y que la amamos y que es democrática? Pero no les interesa, porque viven de la guerra, se alimentan de la guerra, y el 40% del presupuesto nacional va a las Fuerzas Armadas. Y debemos de tener unas Fuerzas Armadas para nosotros, que las queramos, que se hagan respetar, que la policía sea amable, sea cordial, que la policía esté enseñando también la Constitución en todos los territorios, como dice el artículo 218 de nuestra Constitución. El artículo 218 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 218 de nuestra Constitución? Pues vamos a leérselos a las Fuerzas Armadas y de Colombia. El artículo 218 de nuestra Constitución, que habla de las Fuerzas Armadas. Que habla de las Fuerzas Armadas. El artículo 218. La ley organizará el cuerpo de policía. La policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, no debe pertenecer a las Fuerzas Armadas, ni al Ministerio de la Defensa, a cargo de la nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, no le tengamos miedo. Yo soy uno que yo le tengo miedo a las Fuerzas Armadas y de policía, y a la policía sí que le tengo miedo. Pero entonces, ¿cómo se rompe ese paradigma? Educando a las Fuerzas Armadas y profesionalizando a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de policías. Es la única solución que hay. Esa es una reforma que hay que hacerle a las Fuerzas Armadas y a la policía, para que esa policía esté en el territorio ejerciendo esos derechos y todos los colombianos podamos convivir en paz. Hoy, 30 años de esta Constitución de Colombia, no se aplica. ¿Y sabe por qué no se aplica? Porque no le interesa a la clase política. Si a la clase política le interesara la Constitución, sería una materia obligatoria, como las matemáticas, como las ciencias, como las ciencias sociales, como la física matemática. Porque esta es la que nos hace a nosotros verdaderos ciudadanos. Esta es la que nos hace a nosotros sujetos de derechos. Pero como nos violan los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, el estallido social tiene que reventar. Y seguirá reventando, porque estos jóvenes que están allá hay que abrazarlos y hay que quererlos, porque están haciendo respetar unos derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, y que la clase política y la que gobierna hoy nos los está violando constantemente. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, y a ustedes, todos los colombianos,
leamos la Constitución, apliquemos la Constitución y seremos mejores sujetos y salimos de esta anomía en la que vive nuestro pueblo colombiano. ¿De acuerdo? Chao.